o sensitivas y vías eferentes o motoras. Ahí está. Vieron que en los apuntes se habla mucho de eso, vías aferentes o sensitivas y vías eferentes o motoras. Fíjense lo que es una vía aferente. Una vía aferente es una que viene desde fuera del sistema nervioso central. ¿Estamos? Es una... ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Una vía aferente es una vía que viene desde afuera, pero del sistema nervioso central. O sea, si yo tengo una vía que viene desde, siempre que lo grafican así a las vías aferentes o sensitivas, pero pueden ser sensitivas que vienen desde el estómago. ¿Estamos? No siempre vienen desde el exterior las vías aferentes o sensitivas. ¿Se entiende eso? Entonces, una vía aferente o sensitiva viene desde fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ustedes saben que es el encéfalo y la médula espinal. ¿Estamos? Entonces todo esto que viene por los nervios periféricos y llega al sistema nervioso central son llamadas vías aferentes o sensitivas. Se hacen muchas preguntas así. En el apunte lo mencionan mucho, en el apunte viejo de la cátedra, y todas las profes preguntan, más que nada Gabás pregunta mucho de lo que es una vía aferente y una vía eferente. La aferente es la sensitiva, la eferente es la motora. ¿Se entiende? Este sería un ejemplo de vía sensitiva o aferente, que viene desde el exterior, pero del sistema nervioso central, que puede ser que se quemó un dedo o que venga del estómago, una vía aferente o sensitiva, y se va hacia el sistema nervioso central. Y una eferente o motora es una vía que viene desde el sistema nervioso central y va hacia la periferia, pero no es la periferia, puede ser desde el sistema nervioso central a un órgano interno, pero siempre estamos hablando de que va desde el sistema nervioso central hacia afuera, desde del sistema nervioso central. Siempre nos referimos a eso cuando hablamos de fuera de algo, hablamos de fuera del sistema nervioso central. Esto sería una vía motora o eferente. ¿Se entiende? Acá lo que está graficando es la vía piramidal que viene de la corteza, baja por el tronco encefálico, sería mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y en la médula hace sinapsis con una motoneurona inferior, porque esta otra se le llama motoneurona superior, hace sinapsis con una motoneurona inferior, y de ahí esta lleva la información hasta el músculo. Entonces, esto es un ejemplo de vía motora típica, ¿no es cierto? Entonces, o vía eferente o motora. Todo lo que entra al sistema nervioso central se llama aferente y lo que sale es eferente. ¿Está claro? Eso hay preguntas así que se hacen en los exámenes, por eso se lo aclaro bien. Y por eso que puse estos dos dibujitos para que quede bien claro lo que es sensitivo eferente y motoro eferente. Acá está graficando también lo mismo. Fíjense una vía sensitiva, fíjense cómo vamos a ver ahora que las neuronas que forman las vías sensitivas son este tipo de neurona que se llama pseudomonopolar, o unipolar también se le llama, pero, o pseudomonopolar, que tiene esta forma, tiene el cuerpo está formando el ganglio de la raíz posterior, porque ustedes saben, vamos a ver que los acúmulos de cuerpo fuera del sistema nervioso central, que esto sería fuera, porque esto es el sistema nervioso central, esto está fuera, se llama ganglio, pero cuando tenemos grupos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central se llama núcleo, como estos que vemos acá, por ejemplo. Estos son núcleos. ¿Estamos? Entonces, se acomodan de esta forma las vías, las neuronas sensitivas. Tienen las dendritas, llegan al cuerpo, sale el axón, llega al tálamo, o sea, sube por las distintas estructuras del encéfalo, llega al tálamo y del tálamo a la corteza. Es una vía típica sensitiva. Y una sensitiva somática, porque estamos hablando de, vamos a ver que hay una división en somática y autonómica.
Y una vía motora somática sería la que sale de la corteza baja, que es la típica vía piramidal por la cápsula interna. Acá es donde más se dan los ACV, por esto es importante saber qué es la cápsula interna. Baja, se cruza en la decusación de las pirámides, que se dice, esa es la decusación. Decusación significa cruce. Se cruza a nivel del bulbo, formando la decusación piramidal. Y bueno, y hace sinapsis con una motoneurona inferior, que es la que va a inervar el músculo para que se mueva. ¿Estamos? Una vía sensitiva o aferente y una motora o eferente. La azul la sensitiva, la motora es la roja. Siempre se representa así. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Acá tienen lo que es, hay algo que se pregunta siempre en el examen, que es la clasificación anatómica y la clasificación funcional del sistema nervioso central, del sistema nervioso. Tenemos una clasificación anatómica que lo divide en sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene también, bueno, tiene los nervios, tiene los ganglios, tiene receptores, tiene una serie de cosas, pero lo que pasó en un examen que preguntó una de las profes, le preguntaba, bueno, el sistema nervioso periférico está compuesto por qué, y decía por los nervios. Pero por ahí hay que aclarar, está bueno que aclaren los nervios espinales y por los nervios craneales, que son prácticamente lo mismo, con la diferencia en que los nervios craneales tienen sus núcleos y salen desde el tronco encefálico. En cambio, los nervios que salen desde la médula se llaman nervios espinales o raquídeos. ¿Estamos? Pero entonces cuando digan los nervios, que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, se refieren a los nervios craneales y espinales, aclárenlo, porque uno ya, cuando yo me imagino, yo si estuviera en lugar de ustedes, me preguntan así y me pongo a pensar, ¿y a qué se refiere? ¿A los ganglios? Creen que estamos preguntando más fino y no, tienen que aclarar que están los nervios craneales y los nervios espinales, a eso se refiere. Estamos entonces en el nervioso central y sistema nervioso periférico. Esa es la división anatómica. Ahora, la división funcional, sistema nervioso central y periférico. La clasificación funcional o la división funcional lo divide en somático y autónomo. ¿Estamos? Porque no es lo mismo, vieron que lo que yo les dije, no es lo mismo un receptor que está cuando yo me pincho, me quemo el dedo, en la piel, por ejemplo, que llega y que viene de la periferia y llega al sistema nervioso central, y una neurona que viene de la motoneurona inferior, la superior, la inferior, y llega al músculo esquelético, eso es una cosa, pero si uno está hablando de los receptores sensitivos que están, por ejemplo, en el estómago, o los varoreceptores del arco aórtico y cero carotidio, o los quimioreceptores, son todos receptores de tipo sensitivo, pero no, son muy diferentes a estos. Entonces son receptores sensitivos autónomos. ¿Estamos? Esos receptores son los receptores que corresponden a las neuronas sensitivas que llegan al central, y tenemos una respuesta del central, que es el centro integrador, que son las neuronas motoras, pero ya no son las somáticas que les describí recién, sino son autónomas. Y ahí se divide en dos. El sistema nervioso autónomo, ustedes saben que es de tipo involuntario, pero tiene dos divisiones. De entrada es una sola la entrada, pero la salida puede ser de dos tipos, o puede ser de tipo simpático o parasimpático. ¿Y dónde van esas neuronas, esas vías neuronales? Van al músculo liso, en lugar del músculo esquelético, van al músculo liso, músculo cardíaco y glándula. ¿Estamos? Entonces, ustedes, fíjense, si ustedes tuvieran que decidir cómo organizar todo este despiole, obviamente uno va a separar lo que viene de las vísceras, por ejemplo, y lo que va hacia las vísceras de lo que viene desde la parte voluntaria. ¿Estamos? Entonces, por esto que se ha visto la necesidad de dividir en somático y autónomo. ¿Estamos? Pero también son vías sensitivas o aferentes, las dos, y motoras o eferente en los dos casos. ¿Se entiende eso, no? Esa división funcional en somático y autónomo. Sí, sí, profe, se entiende.
Bárbaro. Entonces, por ejemplo, le va a decir, si ustedes se mueven el brazo, así son las preguntas que le hacen en el examen, si ustedes mueven el brazo, ¿cuáles son las vías involucradas, las neuronas involucradas? ¿Qué tipo de neurona o qué tipo de sistema nervioso está involucrado en eso? El somático. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes se le contrae el corazón con determinada frecuencia y con determinada fuerza de contracción, ¿de qué depende eso? ¿De qué sistema nervioso? Del autónomo, ¿estamos? O que si una glándula salival empiece a secretar, ¿de qué depende? Y eso depende de vías, de neuronas motoras o eferentes del sistema nervioso autónomo, ¿estamos? Eso es lo que está involucrado en un proceso como la secreción de una glándula salival. ¿Se entiende? Entonces así les preguntan, si les tienen un ejemplo, entonces ustedes tienen que decir, bueno, ¿estamos hablando del sistema nervioso somático o estamos hablando del sistema nervioso autónomo? Si yo me pincho, me quemo, bueno, eso son vías sensitivas, pero del sistema nervioso somático. ¿Estamos? Eso es lo que es la división anatómica, que es la que divide central y periférico, y funcional, que divide en sistema nervioso somático y autónomo. ¿Estamos? Ahora, se pregunta mucho esto, yo lo pregunto, que me hablen de la neurona, que me hablen, y en general, que me hablen de la histología del sistema nervioso. Tienen que hablar, por un lado, de las neuronas y por otro lado, de la neuroglia, chicos. La neurona, y cuando hablen de la neurona, tienen que hablar básicamente de qué partes tiene una neurona. Tienen dendritas, cuerpo y axón. Y tienen que tener claro cómo va la información eléctrica, en el impulso nervioso, cómo va. La información llega por las dendritas hacia el cuerpo y de ahí sale por el axón, hacia las terminales nerviosas, o sea, entra por las dendritas, llega al cuerpo y en realidad acá, en el cono axónico, se saca la cuenta para ver si todos estos estímulos que recibe este cuerpo neuronal dan para llegar al umbral. Si se llega al umbral, se dispara el potencial de acción, que ese es el que se propaga. Llega a las terminales nerviosas, a los bulbos sinápticos, donde están las vesículas sinápticas con neurotransmisor, y de esta forma son liberados por exocitosis. Pero hay que tener en cuenta cómo va el impulso. Va desde el cuerpo, por el axón, hacia los telodendrones, que se llaman esto. Esos son las dendritas y esos son los telodendrones. Telo final, ¿se acuerdan que telo viene de telón, de final? Telodendrones, son como decir dendritas terminales. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen que tener en claro cuando van a describir una neurona. Las partes, dendrita, cuerpo, axón, telodendrones, les pueden llamar a estos terminales. Si quieren hablar un poco más, mejor, los cuerpos de Nice, hablar lo que quieran, los filamentos intermedios, que son los neurofilamentos, que es un tipo de filamento intermedio, que es el que le da esa forma tan particular que tiene, porque una célula que es muy, muy especial la forma. Tener claro que el axón, como les decía, que es el que propaga los impulsos nerviosos, porque acá tenemos el cono axónico donde se saca la cuenta, si da o no da para llegar al umbral, y si llega al umbral, ahí eso determina que se dispare el impulso nervioso o potencial de acción, que es el que se propaga. Porque hay otros estímulos acá, otros potenciales, que vamos a hablar después, pero que no son potencial de acción. El potencial de acción es el que se propaga y el que corre por el axón. ¿Estamos? Bueno. Con respecto a eso con respecto a la neurona, eso, que tengan claro que son especializadas, que no se dividen, que quedan en fase 0. ¿Se acuerdan G0, que estaba G1, que es G2 y G0? Estas son las típicas que quedan en fase G0, y que tienen posibilidad de responder un estímulo y convertirlo en potencial de acción. Esto más que nada está en negrita lo más importante, lo que sí o sí no se tienen que olvidar de decir. Ahora, acá habla de las vías aferentes o sensitivas y eferentes motoras que ya le expliqué. Esto rara vez lo preguntan, pero está bueno aclararlo. Esta es la neurona multipolar. La típica neurona motora tiene esta forma. La neurona sensitiva es esta, que yo les decía unipolar o pseudo monopolar también llamada.
tiene las dendritas que entran por acá, llegan al cuerpo y después salen por las terminales axónicas. Y estas otras, entonces estas son motora y sensitiva, y estas otras son las que vamos a encontrar en los órganos de los sentidos, como la vista, el olfato, el oído. Vamos a verlos después en esos órganos especiales. Pero esta es la típica neurona motora y esta es la típica neurona sensitiva. Estas se acumulan en lo que se llama el ganglio de la raíz posterior. Por ejemplo, yo me pincho, me quemo, lo que sea, el receptor está acá, viene por acá el estímulo, llega al ganglio de la raíz posterior donde están todas estas cuerpitos neuronales de todas las neuronas sensitivas y de ahí va hacia a la médula. ¿Estamos? Y después de ahí sube por la médula y cuando llega a la corteza cerebral es cuando se hace consciente y yo siento que me quemé o que me pinché. ¿Estamos? Y esa sería la típica vía sensitiva. Eso es como para que vean las formas que puedan tener las células. Ahora hablemos de la neuroglia. La neuroglia me lo tienen que decir bien, chicos. Es raro que me digan todas las células de la neuroglia en los exámenes. Es importante. Por un lado, tienen que saber la neurona, pero la neuroglia también tienen que saber cuáles son los elementos de la neuroglia, que son los que acompañan a la neurona. Son más numerosas, menor tamaño, se pueden dividir, y son en sistema, una cosa en sistema nervioso central y otra cosa en periférico. En el sistema nervioso central lo que tenemos son los astrocitos, se llaman astrocitos porque tienen forma de estrella. Están los fibrosos y los protoplasmáticos. Los protoplasmáticos son estos que están están atendiendo, vale decirlo, pues intervienen en la nutrición, por ejemplo, en darle un medio apto para la propagación de los impulsos nerviosos, forman parte de la barrera hematoencefálica, cumplen varias funciones que por ahí están anotadas, pero están unidos a los cuerpos neuronales. En cambio, los fibrosos, los astrocitos fibrosos, están en relación con los axones. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Otra cosa que tenemos es los oligodendrocitos. En el sistema, eso es lo que quiero que vea. Los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central, que son los que forman la vaina de mielina. En el periférico, los que se encargan de eso son las células de Schwann. ¿Estamos? Lo que hacen los oligodendrocitos es eso. En el central es muy diferente cómo se forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central que en el periférico. En el central tenemos que el oligodendrocito tiene distintas prolongaciones y un solo oligodendrocito puede generar la vaina de mielina de varias neuronas y en distintos tramos. En cambio, en el sistema nervioso periférico, ustedes van a ver cómo un solo axón puede estar rodeado de varias células de Schwann. Acá tenemos una célula de Schwann, otra célula de Schwann, otra célula de Schwann. ¿Se entiende? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto hace a la regeneración de los nervios periféricos. Cuando se lesiona un nervio periférico, en un traumatismo puede ser, esa vaina de mielina se compromete. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Después se vuelve a regenerar. ¿Por qué? Porque está el núcleo acá de la célula sintetizando todos los elementos que necesita para volver a construirse. Estamos la vaina de mielina. En cambio, en el central no. Si hay un traumatismo, no se puede regenerar la vaina de mielina. Porque ustedes ven que hay acá un oligodendrocito que está atendiendo a varias. ¿Me explico? No es que tenemos un oligodendrocito comprometido con esa neurona. ¿Se entiende? Entonces, si hay una lesión, se fibrosa, se hace gliosis y nada más. No es como en el periférico que sí se puede regenerar. Es por esto que ustedes habrán visto que cuando hay irritación nerviosa o destrucción por ahí en un traumatismo de un nervio o lesión de un nervio, se dan complejos de vitamina B12, omega 3, o un montón de cosas como para ayudar a regenerar la vaina de mielina. ¿Estamos? Eso es lo que tienen las células de Schwann, que es importante para entender eso, cómo funciona. Fíjense cómo funciona la célula de Schwann, cómo va rodeando y va generando esta vaina de mielina alrededor del axón. ¿Estamos? ¿Y esa vaina de mielina para qué es? Para que la conducción sea más rápida. Ya vamos a ver por qué. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa
La microglia. La microglia se llama microglia porque son chiquitas, se encargan de lo que es el sistema inmune, de la inmunidad del sistema nervioso central. Pues está en el sistema nervioso central la microglia. Y después las células ependimarias son estas que están acá, revistiendo las cavidades de los ventrículos por donde circula líquido cefalorraquídeo. Creo que hay ventrículos cerebrales, bueno, están tapizadas por una capa de células que son las ependimarias. ¿Estamos? Y las células satélites, bueno, están rodeando los ganglios, bueno, tienen mucha importancia, o sea, sí, son importantes, pero es muy fino que le tomemos eso, pero estos otros sí, más o menos tienen que tener idea de eso, ¿estamos? Quiero mostrarles los astrocitos como, qué importante que es como, creo que está más adelante eso, cómo forma la barrera hematoencefálica, y eso es re importante, la barrera hematoencefálica. Esto es la barrera hematoencefálica, ¿ven? Acá tenemos los astrocitos, ¿ven? Ahí están los astrocitos junto con los pericitos formando la barrera hematoencefálica. Acá tenemos los capilares de los vasos sanguíneos que hay en el cerebro. Y fíjense cómo tenemos el capilar y está recubierto por pericito y por el astrocito. Y de esta forma, ¿para qué sirve eso que lo recubra? Para que cuando haya algún tóxico o algo que no querramos que pase al tejido nervioso, está esto haciendo una barrera. Esta es la famosa barrera hematoencefálica. Entonces, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los anestésicos y demás, como son tan liposolubles, pasan esta barrera porque es toda de membrana, toda compuesta por lípidos. Entonces, un anestésico lo va a pasar. Y cuando hay, por ejemplo, cuadros, por ejemplo, de meningitis, también los antibióticos que no son tan lipofílicos la pueden pasar, pero porque está inflamada la meninge, entonces están en una situación muy particular. Hay procesos inflamatorios que hacen que no sea tan impenetrable la barrera esta, pero en esos procesos nomás. Si no, es difícil hacer entrar un medicamento al cerebro justamente por esta barrera hematoencefálica. Ustedes habrán visto que en fármaco van a ver, o habrán visto, el tema de que siempre se habla si cruza o no la barrera hematoencefálica. Eso es una protección, pero a su vez un impedimento para poder llegar con ciertos fármacos. ¿Estamos? Hay medicamentos que se dan liposomales, ustedes van a ver, por ejemplo, la anfotericina, que es un antimicótico para tratar micosis en tejido cerebral, lo dan de manera liposomal, por ejemplo, que son como bolitas de grasa que tienen la anfotericina dentro y esas bolitas sí pueden transportar los medicamentos hacia el tejido nervioso. Y eso lo van a ver después en fármaco. Y se van a encontrar con eso, porque lo dan medicamentos de manera liposomal, en forma liposomal, para que puedan pasar barrera hematoencefálica. Bueno. ¿Qué más? No me quiero ir por las ramas, quiero que leer lo que preguntan. Pero esto, chicos, lo preguntamos y nunca lo dicen, la neuroglia. ¿Estamos? Entonces, por eso quería charlarle un poquito como para que se les grabe. Y no se olviden de todos los elementos que componen y vean lo importante que son, que es la neuroglia. Entonces, para que se lo aprendan, digamos, y lo puedan decir en el examen. Bueno. Acuérdense, esto lo toman como, o sea, la agrupación de cuerpos neuronales. Si es en el sistema nervioso central, dentro, se le llama núcleo, y, por ejemplo, esto, y cuando es por fuera, como le mostraba hoy, se llama, que es esto, por ejemplo, ganglio. Cuando se juntan. A ver si hay... Ay, no estaba. Esto, el ganglio de la raíz posterior, son acúmulos de cuerpos de neuronas sensitivas, que porque tienen esta forma se agrupan ahí y forman un ganglio. Son acúmulos de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Si fuera adentro se les llama núcleos. Acá también hay cuerpos neuronales, acúmulo de cuerpos, pero dentro del sistema nervioso central. Esto es fuera, esto es núcleo y esto es ganglio. ¿Estamos? Y cuando hablamos de los haces de axones, cuando agrupamos axones, si es en el sistema nervioso periférico, se les llama nervios. Los nervios son axones agrupados.
Y cuando es en el sistema nervioso central se llama tracto. Acá hay tractos. La cápsula interna es un tracto, son tractos. Esto es el cuerpo calloso, es un tracto. Son acúmulos de axones, por eso se ve blanco, porque tiene mielina, es grasosa la mielina, es lipídica. Acá hay axones que tienen rodeados de vaina de mielina, que por eso se ve blanco, y son tractos, se les llama tractos, que suben y bajan por acá. Acá sube y baja, fibras. Eso se les llama tractos. Bueno, hay que tener en claro dónde está la sustancia gris y dónde está la sustancia blanca y cómo está compuesta la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por cuerpos de neuronas. Ahí dicen algunas cosas más que hay en la sustancia gris, pero lo más importante son cuerpos de neuronas. Y la sustancia blanca son axones. Entonces, ustedes fíjense lo que yo les mostraba hoy. Acá hay cuerpitos de neurona que viene por acá el axón, y baja. Fíjense cómo millones de cuerpitos de neurona generan toda esta sustancia gris que es periférica en el encéfalo. Y bueno, y acá hay unos núcleos dispersos, pero es periférica más que nada. Y la sustancia blanca queda central, que son los axones que bajan. Acá dibujan 2 axones, pero hay millones de axones bajando y que hacen que uno macroscópicamente vea todo blanco por la grasa que es la mielina. En realidad es lipoproteica la mielina, no es grasa sola, es lipoproteica, pero bueno, por eso se ve blanco. Y la sustancia gris, como les digo, genera esta parte periférica. Y en la médula es al revés. Acá hay cuerpos de neuronas agrupados que generan estas astas, anteriores y posteriores, y estos son tractos, que son axones. Fíjense cómo en la médula es al revés. La sustancia gris es interna en forma de H y la sustancia blanca es externa. ¿Se entiende? Acá es periférica la sustancia gris y la blanca es central. Y acá es al revés, es central la gris y la periférica es blanca. ¿Estamos? Así se organiza la sustancia blanca y gris en el sistema nervioso central. Eso lo toman, chicos, lo preguntan. Y la blanca son axones, que como tienen mielina generan ese color blanco. Y la sustancia gris son cuerpos de neuronas. Eso es pregunta de examen. ¿Estamos? Siempre hacen esa pregunta. El Gabás más que nada hace esa pregunta. Bueno, esto yo me pongo a explicarle mucho de potencial de acción, pero nadie lo da tan fino potencial de acción de las profes, así que nadie lo toma muy... Así que no me voy a detener, re interesante. Alguna vez, si quieren, en alguna clase me voy a poner a explicárselo si quieren, pero no, y para fármacos es importante, pero no se lo van a tomar. Sepan que la membrana tiene un potencial en reposo, porque las neuronas son células excitables. Entonces, se dice de reposo porque hay un momento en que no está en reposo, que está excitada. Entonces, hay un potencial en reposo que es de menos 70 milivoltios, que tenemos cargas, predominancia de cargas negativas dentro y positiva afuera, que es de menos 70. Se dice menos 70 porque es negativo hacia adentro, y en una amplitud de 70 milivoltios, la diferencia de potencial, y eso es el potencial de membrana que se le llama en reposo en las neuronas. En otras células excitables es diferente ese número. Pero las neuronas de menos 70. Y esa diferencia de potencial es como una batería. Hace que si uno pone un cablecito y une los terminales de la batería, corra electricidad. Y gracias a que está esa diferencia de potencial pueden correr electrones, y generar una corriente. Acá lo que ocurre, hay una diferencia de potenciales, como por una batería, pero ¿quiénes son los que corren? No son electrones, son iones, en este caso. ¿Y por dónde corren? ¿Cuál es el cablecito? Acá no hay cablecito, hay canales. ¿Se entiende? Entonces, así es como funciona, y así se generan los potenciales de acción y las variaciones en el potencial de acción, en las variaciones del potencial. Este es el potencial de membrana en reposo.
Puede subir o bajar según cuando entran cargas positivas, sube, y cuando entran cargas negativas, se hace más negativo y baja. Parte de menos 70, pero se puede subir, hacerse menos negativo y llegar a positivizarse a veces o hacerse más negativo. Si entran cargas negativas por esos canales, se hace más negativo y se hiperpolariza, se dice, y cuando entran cargas positivas o salen cargas negativas también, se depolariza, o sea, sube el potencial. ¿Estamos? Esos son los potenciales que se le llaman graduados. ¿Por qué? Que no son los potenciales de acción, Porque ¿cómo es el tema? Las neuronas, son así las neuronas, no es como los que estudiaron en el secundario, que una neurona recibe de una sola neurona y estas otras de alrededor no existen. Las relaciones entre esta y esta, no. Esta recibe de un montón de neuronas. Algunas pueden estimularla y otras pueden inhibirla. ¿Se entiende? Unas le pueden estar haciendo entrar sodio, porque actúan con le tiran un neurotransmisor, por ejemplo la acetilcolina, que se une a un receptor y que ese receptor hace que entre sodio, entonces le aumentan el potencial de acción, y otras se lo bajan porque le encajan GABA, ponele, que el receptor al GABA lo que hace es hacer entrar cloro. Entonces le reducen el potencial de acción. Entonces, de la sumatoria, esta lo que hace, acá tiene la zona contable del cono axónico, que ahí saca la cuenta y dice, bueno, ¿para cuánto nos da? Llegamos al umbral. ¿Y qué es el umbral? Esto es el umbral, que es menos 55. Está en menos 70, ve si llega a menos 55. Si llega a menos 55, por la suma algebraica de todos esos potenciales que recibió, dispara el potencial de acción. O sea que se propaga, se logra propagar y pasa por esa neurona que le mostraba. Acá saca la cuenta, le da para el umbral, perfecto, dispara potencial de acción. Y ese potencial de acción es el que se propaga y llega a los terminales axónicos. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo funcionan? En realidad, que no es tan sencillito como lo que estudiaron en el secundario. Entonces, si llega el potencial de acción, se llega al umbral. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega al umbral? Llega a menos 55. Menos 55 es el ábrete sésamo para los canales de sodio. A menos 55 porque son canales sensibles al voltaje. Los de sodio y los de potasio. Son canales sensibles al voltaje. ¿Qué significa? Que los de sodio, cuando llega a menos 55 el potencial, lo siente que llega a menos 55 y se abre. Cuando se abre, ustedes saben que por la bomba de sodio-potasio, ATP-ASA, hay más sodio afuera que adentro. Entonces no le queda otra que entrar si le abren la puerta, porque está más concentrado afuera que adentro. Entra y lo hace más positivo al potencial. Pero a pique, sube con todo. Cuando llega a más 30, el potencial es el ábrete sésamo de los canales de potasio, pero el potasio, como está más concentrado dentro, sale. Y como sale, baja el potencial, lo hace más negativo adentro, del lado adentro, porque sale y es como que se está cayendo una carga positiva, te queda más negativo el lado adentro. Entonces vuelve a su potencial normal, digamos, y es más, y se le va la mano, sale más potasio, pero después las bombas de sodio y hay canales que se abren al azar, que abren y cierran de potasio y sodio, que no dependen del voltaje, que reacomodan el potencial en menos 70. ¿Estamos? Esto es lo que se llama potencial de acción, una fase depolarizante y una repolarizante. ¿Estamos? Que depende de los canales de sodio, la depolarizante, y de los canales de potasio, la repolarizante. Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, sale potasio. Y como son canales de voltaje dependiente, el de sodio se abre a menos 55 y el de potasio a más 30. ¿Se entiende cómo es el potencial de acción? Eso yo se lo digo porque en el apunte viejo menciona en un parrafito y no se entiende bien. Lo quiso simplificar y no se entiende. Y es esto lo que quiere decir. ¿Estamos? Eso es lo que le voy a dar de potencial de acción. Más no, porque no creo que... Lo que sí le quiero comentar acá, que cómo es que, por qué, para que les quede claro y no se olviden, que las fibras mielínicas, ¿en qué ayudan? En que se conduce más rápido el estímulo. ¿Por qué? El impulso. ¿Por qué? Acá tiene una fibra que no tiene mielina y acá tiene una que tiene. Quedan entre las células de Schwann, quedan
los nodos de Rambier. Eso lo saben del secundario ustedes. Pero ¿cómo es que, y uno por cuestión de fe dice las fibras mielínicas conducen más rápido? ¿Pero por qué es que conducen más rápido? Todo ese cuentito del potencial de acción, que entra sodio, sale potasio, y todo ese tema que acabo de explicar, en una fibra sin mielina ocurre en cada milímetro de la fibra. ¿Ven? Ocurre en cada milímetro de la fibra. Y eso no sale gratis. Después la bomba de potasio tiene que limpiar todo el enchastre que quedó, la bomba de sodio potasio, y usa ATP. O sea, no es gratis eso. Y el hecho que atraviesen la membrana ciertos iones por los canales y demás, no es gratis. En cambio, ¿qué es lo que pasa en una fibra mielínica, mielinizada? Lo que ocurre es que esos potencial de acción ocurre nada más que en los nodos de Rambier. En el resto de la fibra, en la zona que está la mielina, hacen como cortocircuito, pasan iones por adentro y por afuera, pero no tienen que atravesar la membrana por los canales. Entonces no necesitan gasto de energía y lo hacen rapidísimo. Entonces, únicamente se desencadenan potenciales de acción acá, 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 acá. No en todo el largo de la fibra. Entonces, por eso que es más rápido la conducción en una fibra mielínica que en una que es amielínica. ¿Se entiende? Yo se lo expliqué, me tomé el tiempo para explicárselo porque para que se les grabe a fuego y lo digan con seguridad en el examen cuando lo pregunten. ¿Y qué diferencia hay una fibra mielínica que una mielínica? Y que la mielínica conduce más rápido. Ahora lo van a decir con seguridad, porque entienden bien por qué es que conduce más rápido. No le van a preguntar por qué, pero ustedes lo van a saber y lo van a decir con seguridad. ¿Estamos? Bueno, la sinapsis, tipo de sinapsis y demás. Acá hay es toda una explicación, porque en el apunte viejo hablaba del tipo de sinapsis y demás, de eléctrica y química, pero cuando le preguntan sinapsis se refieren a esto. Ustedes lo que tienen que decir es que hay una neurona presináptica y una neurona o no neurona, una célula posináptica. Porque esto puede que no sea una neurona, sino que sea una glándula, que sea un músculo, que sea esto una unión neuromuscular, por ejemplo. ¿Estamos? No siempre esto es una neurona. Esta sí, pero esta no siempre. Esto puede ser una fibra muscular. ¿Se acuerdan del mecanismo de contracción? Venía una neurona, le tira la acetilcolina, se une la acetilcolina, entra sodio, pero eso no es pero esto sería una fibra nerviosa, ¿no? Una fibra muscular, no una neurona, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿en qué consiste la sinapsis? Viene el impulso nervioso, hay unos canales por voltaje dependiente de calcio, o sea que cuando se llega el impulso a esta zona, estos canales se enteran, sienten ese cambio y se abren, porque son voltaje dependiente del voltaje significa. Se abre, entra calcio y el calcio hace que las vesículas sinápticas llenas de neurotransmisor se abran por exocitosis al exterior, a la hendidura o espacio sináptico, o también llamado cleft sináptico. Cleft es en inglés, pero es el término que se usa mucho. Recuérdense, hendidura sináptico, espacio sináptico o cleft sináptico, y ahí los neurotransmisores van al receptor de la neurona o célula en general postsináptica, que hace que se abra determinado canal. En el caso que están graficando acá, por ejemplo, está entrando sodio, y eso determina un potencial postsináptico, que puede ser que suba, que en este caso que entra sodio va a ser depolarizante, va a ser que se haga más positivo adentro. Entonces va a subir el potencial. Pero ojo, eso no determina que haya un potencial postsináptico, ¿no? De acción o impulso nervioso. Potencial de acción e impulso nervioso son sinónimos. Si la sumatoria da, o sea, si le da el cuero con la sumatoria de todos esos potenciales que recibe como para llegar al umbral, ahí sí se dispara el impulso nervioso o potencial de acción, que ese es el que se propaga. Este no se propaga, que se queda ahí nomás. Sacan la cuenta y ven si le da el cuero o no para desencadenar un impulso nervioso o potencial de acción. ¿Se entendió? Pero básicamente lo tienen que saber que tenemos una neurona presináptica,
un espacio sináptico o hendidura sináptica y una neurona o no, o puede ser una célula postsináptica. Si es una sinapsis entre neurona y neurona, tiene que decir neurona presináptica, espacio sináptico, hendidura sináptica y neurona postsináptica. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tiene? Le pueden preguntar, ¿qué es lo que tiene la presináptica? Y bueno, tiene vesícula sináptica. ¿Y qué es lo que hay en las vesículas sinápticas? Bueno, están los neurotransmisores. Y esas cosas se preguntan, ¿eh? Le empiezan a preguntar así. Ah, buenísimo. ¿Y qué pasa con el neurotransmisor? Y bueno, se abre por las vesículas por exocitosis, sale el neurotransmisor. ¿Y qué es lo que pasa con el neurotransmisor? Y bueno, el neurotransmisor interactúa con el receptor que está en la neurona postsináptica y eso genera cambios. Cambios que pueden ser determinar potenciales postsinápticos, inhibitorios, excitatorios, lo que sea. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos en qué consiste la sinapsis? Sí, profe. Bueno. Esto de los canales de calcio y demás no le van a preguntar, pero sí van a decir, si llega el impulso nervioso, es como que se lo preguntan simplificado. Las vesículas sinápticas se abren por exocitosis, tienen el neurotransmisor que hace interactúa con el receptor en la célula postsináptica, con la neurona postsináptica, y de ahí eso desencadena lo que venga, o potencial postsináptico, que más otros dan un impulso nervioso o no. ¿Estamos? Genera cambios. ¿Por qué le digo genera cambio? Porque hay receptores ionotrópicos y hay otros que son metabotrópicos, que como que son más complejos el proceso. Entonces, fíjense, lo que es un ionotrópico hace que se abran los canales y otros que no, que desencadenan todo un trámiterío largo hasta que finalmente, además de activar otras cosas, abren canales. Entonces, que son los metabotrópicos, se les llama. Pero bueno, eso no, yo nunca vi que lo tomen. Yo se lo hago re completito. ¿Esto qué le pueden llegar a preguntar? Bueno, menciónenme neurotransmisores. Eso han preguntado. Y bueno, tiran acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, que fíjense que la adrenalina también funciona como hormona, porque va por sangre la adrenalina. La que está en el sistema nervioso simpático, en los nervios, es la noradrenalina generalmente. La adrenalina es la que libera la médula adrenal por sangre, vía sanguínea. Tiene un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina en la médula adrenal, la médula suprarrenal. ¿Estamos? Pueden mencionar GABA, la serotonina, la dopamina, el glutamato, todo lo que sepan de la vida. Porque les preguntan así, a ver, mencioname neurotransmisores, así les preguntan. ¿Estamos? Tiran los nombres nomás. No es que le van a preguntar mucho más. No le van a decir en qué interviene cada neurotransmisor. Bueno. La médula. Esto lo pregunta mucho la GABAS. Se encuentra alojada en el conducto vertebral de la columna. El conducto vertebral está formado por la superposición vertical de los forámenes o agujeros vertebrales. Este es el conducto vertebral. Está formado por la superposición de los agujeros vertebrales. Este es el agujero vertebral. ¿Se entiende eso? Porque ella le va a preguntar, y bueno, ¿qué es lo que pasa por el conductor raquídeo o por el conducto vertebral, como le quieran llamar? ¿Qué es lo que pasa por ese conducto? ¿Está formado por qué? Por la superposición de los agujeros vertebrales. Ah, buenísimo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en ese conducto? La médula espinal, le tiene que decir. Eso lo pregunta mucho Gabas. ¿Estamos? Tengan en cuenta que la médula, porque ustedes hablan de las meninges pensando que recubre nada más que el encéfalo, pero la médula espinal también está recubierta por las meninges, por las mismas 3 meninges. Entonces, se pregunta mucho, bueno, menciónenme las meninges y díganme de afuera hacia adentro cuáles son. Los nombres. Dura madre, aracnoides y pía madre. Eso lo tienen que saber como si le preguntáramos cómo se llaman. ¿Estamos? La más externa es la dura madre. Dura, acuérdense que está la que está pegada al hueso. Dura madre hacia adentro aracnoides y más adentro, pegada íntimamente al tejido nervioso, la pía madre. ¿Estamos? ¿Dónde circula? Es otra pregunta. ¿Dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Circula por el espacio subaracnoideo que está entre el aracnoides y la pía madre. Fíjense lo que es el espacio subaracnoideo. Esta es la dura madre.
aracnoides y pía madre. Este espacio es el espacio subaracnoideo. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Está claro? Esa es pregunta de examen. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Bueno, si tienen que hablar de la médula, bueno, mínimamente, básicamente, saber que llega hasta el borde superior del segunda lumbar. Eso lo tienen que saber porque después hacen las funciones lumbares o colaboran para cuando los médicos hacen las funciones lumbares y tienen que tener idea de dónde, por qué pinchan en determinado lugar. Es casi cilíndrica, mide 42-45 centímetros. Presenta un cono medular que termina en L1, L2 y filum terminal. Ahí está. Un cono medular y filum terminal es como un hilo que lo une ahí hacia abajo, hacia el sacro. ¿Estamos? Es lo que se llama la cola de caballo. Se termina la médula, pero siguen saliendo fibras y entonces esto se le llama la cola de caballo. ¿Estamos? Tiene engrosamiento, eso está explicado acá. No me voy a detener en eso, pero engrosamiento. ¿Y por qué presenta engrosamiento? En la zona donde salen los plexos, donde se forman los plexos, ahí presenta engrosamiento. Por donde sale el plexo cervical, el lumbar, ahí presentan engrosamientos, que ahí los ven. Como engrosadito está ahí. Vamos a ver ahora lo que son los plexos. De la médula son los nervios espinales y ahí fíjense que hay 8. De todos hay igual cantidad que hay de vértebras, excepto de los cervicales. Hay 7 cervicales, pero hay 8 pares de nervios cervicales. Pares, porque sale el derecho y el izquierdo. ¿Por qué? Porque sale uno por arriba del atlas, que es la primera vértebra cervical, y de ahí hasta, por debajo de todas, hasta la última. Entonces serían 7 más 1, 8. ¿Estamos? Por eso hay 8 pares de nervios cervicales. De lo otro hay como hay de vértebras. ¿Estamos? Hay 5 pares de nervios sacros, porque ustedes saben que el sacro surge de la fusión de las 5 vértebras sacras. ¿Estamos? Bueno, y un par coxígeo, porque ese coxi es una mezcla rara que queda de 3 a 4, fusionadas 3, 4 vértebras. Bueno. Fíjense la médula, estos nervios que salen de la médula presentan una raíz posterior. ¿Por qué lo pongo con azul? Porque todo lo sensitivo siempre se grafica con azul y una raíz anterior que es ventral. La raíz posterior es la que es sensitiva, que tiene un ganglio de la raíz posterior y ustedes saben por qué, por la forma que tienen las neuronas sensitivas, ¿ven? Esa forma que tiene el pseudo monopolar. Viene la vía sensitiva y por acá sale la motora. ¿Pero qué motora? Acá sale la motora de tipo somático y acá sale la motora de tipo autonómico. La verde es la de tipo autonómico. ¿Estamos? Y esto es un interneurón. Y fíjense cómo hay 2 raíces, como dice acá, raíz posterior dorsal y raíz anterior o ventral. La raíz posterior tiene fibras sensitivas y la raíz anterior tiene fibras motoras. Pero después vamos a ver qué pasa después, cuando se junta todo y forman los nervios raquídeos. ¿Qué es lo que pasa después? Que se vuelven a dividir. Ya vamos a ver. ¿Ve? Acá vienen los receptores sensitivos, llegan acá y suben o hacen lo que tengan que hacer. Y las motoras salen de acá y van ¿a dónde van? Al músculo esquelético, pero las de que vienen del sistema nervioso autónomo, que los cuerpos están acá en el asta lateral, van a las vísceras y a las glándulas. Pues llevan la información del sistema nervioso autónomo, sea simpático o parasimpático, según la zona de médula de la que hablemos. Bien. Después del nervio, fíjense qué es lo que pasa después del nervio. Larga ramitos y demás, pero lo más importante es el ramo anterior. El ramo anterior es el que da lugar a todos los plexos y todos los nervios. Y esos ramos anteriores, ustedes fíjense cómo hay una raíz anterior, raíz posterior, que se unen y después dan una serie de ramos, pero el ramo más importante es el ramo anterior. Esos son raíces y este es ramo.
estos ramos de la zona donde está cerca de las costillas, a la altura de las costillas, de las vértebras dorsales, se meten en el borde subcostal, en el reborde subcostal, debajo de la costilla y forman los nervios intercostales. Pero si no hablamos de los ramos que salen de la zona de las vértebras dorsales, o sea, por arriba y por abajo, ¿qué hacen esos ramos anteriores? ¿Qué es lo que hacen? Forman plexos. Forman plexos. Entonces hay un plexo cervical. Plexo significa trenza. Pero fíjense que estos ramos tienen fibras sensitivas y motoras. Se hacen unas trenzas acá y de ahí sale una serie de nervios. Estos nervios son los que inervan, que tienen información sensitiva y motora, e inervan las distintas zonas. Entonces ustedes van a ver, este es el plexo braquial. El plexo braquial, de ahí surge. Toda esta introducción es para que entiendan algo, que yo le he explicado el otro día. Del plexo braquial salen, por ejemplo, el músculo radial, el nervio radial, el axilar, el músculo cutáneo. ¿Se acuerdan que lo mencionaba los otros días? Y ahí ven por dónde va más o menos. De ver este dibujito por dónde van, se dan cuenta qué músculos van a inervar. ¿Estamos? Y esta, por ejemplo, acá le muestra la parte sensitiva, porque ustedes no se olviden que estos nervios llevan información sensitiva, traen de la mano información sensitiva. Entonces, esta es la zona inervada sensitivamente por el mediano, esta por el cubital, por eso duele acá cuando hasta el dedo meñique, hasta la punta del dedo meñique cuando se golpean en el nervio cubital a nivel del codo. Esto para que acá es el plexo lumbar, de distintas raíces que se unen, los ramos anteriores que tienen información sensitivo-motora, surgen estos nervios, como el femoral, que es el más importante de todos estos. Después nos vamos al plexo sacro. Fíjense, el nervio más importante que sale de acá es el ciático. Ven el ciático que pasa por detrás de la pierna. El femoral pasa por delante. Acá está el nervio femoral. El femoral da un montón de raíces. Entonces, cuando le pregunta Gabás por un nervio, mencionen el ciático, porque según el muslo, ¿a qué altura lo cortás? Vos lo cortás acá, está el ciático. Acá arriba lo tenés que cortar para que se note el femoral. Porque fíjate que el nervio femoral está acá y ya empieza a tirar raicillas. Por eso yo le decía que por ahí el nervio que se ve en los cortes es en realidad el ciático, que está en la región posterior, que es el que duele con la ciatalgia. Cuando hay una ciatalgia, algunos de ustedes habrán tenido ciatalgia, duele toda la zona posterior de la pierna hasta el borde lateral, justamente de acá, de la zona de la pierna y o sea, la parte posterior del muslo y la región lateral de la pierna hasta el pie. ¿Estamos? Eso es el famoso ciático. Acá le lleva la información sensitiva de distintas zonas de los pies. Pero se entiende cómo funciona esto de los plexos. No es que le van a tomar eso, pero lo que le van no sé si lo van a tomar, pero está en la punta de viejo, es esto. Pero acá este cuadrito yo se lo había explicado los otros días y fíjense cómo organiza los músculos por zona. Por ejemplo, con el hombro, el deltoides. El músculo deltoides está inervado por el nervio axilar. En el brazo, el bíceps y todos estos otros que lo acompañan, el nervio musculocutáneo. El tríceps, el nervio radial, lo inerva. ¿Estamos? Entonces ustedes ven el músculo cutáneo, este de acá. El radial, fíjense cómo va por detrás. El axilar, obviamente, el axilar es el que sale por acá, va a ir inervar el deltoide. El radial, como va por atrás, va a inervar el tríceps. El músculo cutáneo, que sale de por adelante, va e inerva los músculos de acá, que es el bíceps braquial y el braquial. ¿Estamos? Y el braquio radial también, que es otro que está por acá. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo funciona para que puedan entender este cuadrito, que no sea que no lo aprendan tan de memoria? ¿Estamos? Porque los intercostales externos, los nervios intercostales, obvio, que son los nervios que pasan cerca de ahí, que son los que les mencionaba recién. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos, más o menos? El glúteo mayor, bueno, nervio glúteo, hay distintos nervios glúteos.
El glúteo mayor es el que está más superficial y es el que está como más abajo. Los otros están más profundos y más arriba. Por eso es que los inervas en el glúteo superior, a los glúteo medio y glúteo menor. El nervio crural es el femoral, es una sinonimia. Y el grupo de los tendones de la corva, que inerva el ciático mayor, son los isquiotibiales, el nombre antiguo, los tendones de la corva. Y a los aductores también te lo inerva el ciático. Porque fíjate lo que es el caño inerva todo lo que es la zona posterior y medial porque esta es la pierna vista desde atrás. Y el femoral o crural te va a inervar todo el cuádriceps. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo estos dibujitos no es para volverlos locos, estos dibujos que les puse acá y estos cuadritos? Es para que entiendan esto y no se lo aprendan tan de memoria. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí. Sí. Acá, por ejemplo, el elevador del ano y todo lo que es el suelo de la pelvis, el pudendo interno. Y dice los nervios perineales. Los perineales son rama en realidad del pudendo interno. ¿Y qué es el pudendo interno? Eso es importante. Miren, este nervio es el pudendo. Viene del plexo sacro. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay un síndrome del nervio pudendo que tienen impotencia e incontinencia. Ustedes les van a tocar pacientes con un síndrome del nervio pudendo, por ejemplo. Por eso lo aclaro, y es importante saberlo. Y es del plexo sacro. Y es lo que menciona acá, porque es el que se encarga de inervar todo lo que es el suelo de la pelvis. Y ahí ustedes sabían que estaban los esfínteres externo del ano y de la uretra. ¿Se acuerdan? Entonces va a haber comprometida el tema de la continencia, cuando hay una lesión del nervio pudendo. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bueno, y estos son los tractos de subida y bajada. Estos son los sensitivos, o sea que suben, y estos son los motores, o sea que bajan. O sea, están organizadas, las distintas sensaciones de la parte sensitiva están organizadas. Pero bueno, no les van a tomar eso, no me meto en eso, esto tampoco. Esto sí le toman, chicos, lo que es anatomía del sistema nervioso central, yo se los pregunto mucho. Descríbanme, fíjense, esto. Tienen que tener bien claro esto. Hay un grafiquito muy lindo en el apunte, bien, el apunte viejo, donde organiza bien cada parte, y lo tienen que tener bien claro. ¿Estamos? Todo lo que es el cerebro, el diencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, según el apunte viejo. Según Tórtora no lo considera como otra entidad el subtálamo, sino que es parte del mesencéfalo, según Tórtora son estructuras del mesencéfalo las que en el apunte viejo menciona como subtálamo. Pero bueno, cada librito cada maestrito con su librito, cada uno. Porque hay diferencia entre uno y otro, pero por ahí estaría bueno que se aprendan el apunte de viejo de la cátedra, que dice que hay el diencéfalo se divide en tálamo, que es esto de acá, hipotálamo, epitálamo, que es la glándula pineal, y subtálamo, que es esta parte de acá, que es el núcleo rojo, sustancia negra y núcleo de Lewis. ¿Estamos? Eso está en el apunte viejo. Y después viene el tronco del encéfalo, constituido por el mesencéfalo, protuberancio y bulbo raquídeo. ¿Está bien? Está el cerebelo y la médula espinal. Bueno, por eso lo tiene que decir bien, chicos, y seguros decirlo. ¿Estamos? Acá está explicado: cerebro, diencéfalo, tálamo. Acá no considera el subtálamo, porque está basado en Tórtora este resumen. Cerebro, tronco encefálico, está el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Eso tiene que tener bien claro. ¿Está claro? Las meninges, las 3 meninges, ustedes saben, están recubriendo la médula y el encéfalo también. Con las extensiones, esto nunca vi que lo tomen, la extensión, la voz del cerebro, el cerebelo. ¿Qué más? ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Eso la Gabás lo pregunta mucho. El líquido cefalorraquídeo, ¿qué es? Es interesante saber cómo es, líquido claro, incoloro. Protege el encéfalo y la médula de daños físicos y químicos, transporta oxígeno y glucosa de las sangre a las neuronas, circula por el espacio subaracnoideo, eso es importante, el volumen es eso,
porque tiene que ser constante aproximadamente el volumen, se forma y a su vez se reabsorbe para que no aumente, porque si no tenemos un cuadro de hidrocefalia cuando aumenta el volumen. El encéfalo presenta ventrículos de cavidad, bueno, en los ventrículos y cavidades están llenas, estas son las cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Está acá el líquido cefalorraquídeo y en el espacio subaracnoideo. Ahí están esas cavidades, ¿ven? Y en el espacio subaracnoideo, que vamos a ver acá, esto es el espacio subaracnoideo que está rodeando, está entre la aracnoides y la pía madre, ¿estamos? Está rodeando tanto la médula como todo el encéfalo, el espacio subaracnoideo. Fíjense, y a su vez el líquido cefalorraquídeo está acá está llenando estas cavidades. Acá está un corte sagital, ahí se ve un corte transversal, y acá se ven las cavidades, en una vista tridimensional se ven las cavidades. Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio o del mesencéfalo, se le llama acueducto cerebral. Y después este es el conducto de la médula que se llama conducto del epéndimo, o conducto central de la médula, o conducto del epéndimo, no del epidídimo, es del epéndimo. ¿Está bien? ¿Y cómo es que circula? Porque usted dice, ¿y cómo va de acá? ¿Y cómo llega al espacio subaracnoideo? Ahora vamos a ver cómo llega. ¿Por dónde entra? ¿Por qué agujerito pasa? Mire cómo es el tema. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, que están en estas zonas, en los ventrículos, en el techo del tercer ventrículo, el techo del cuarto ventrículo. Todos estos rojitos son los plexos coroideos. Y en los ventrículos laterales también hay. ¿Qué son los plexos coroideos? Así. Son plexos capilares que se filtran, como los de los glomérulos, así. Se filtra la sangre y de ahí se forma, de ese ultrafiltrado, el líquido cefalorraquídeo. Pero los glóbulos rojos no pasan. Es como igual que el ultrafiltrado que se forma en los riñones. Este líquido cefalorraquídeo se forma ahí, llena estas cavidades, va pasando el líquido cefalorraquídeo, se va sumando todo lo que todo el líquido cefalorraquídeo que forman los distintos plexos, los distintos ventrículos, y después se mete y ocupa el espacio subaracnoideo también. Hay unas aperturas, que hay dos laterales, agujeros de Lusca y Magendie se le llamaban en mi época, ahora le llaman aberturas lateral y mediana nada más. Pero son unas aberturas que hay por ahí y que de ahí pasa el espacio subaracnoideo y baña todo lo que es el espacio subaracnoideo que rodea la médula y el encéfalo. ¿Y después qué pasa? Se reabsorbe. ¿Dónde se reabsorbe? Acá, en las vellosidades aracnoideas. Porque fíjense cómo es esto. Acá, fíjense este dibujo. Por acá va el líquido cefalorraquídeo, por el espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pía madre. La aracnoides es lo rojo y la pía madre es lo rosadito. Se reabsorbe, viene por acá, esto es una vellosidad aracnoidea, y es volcado acá, en los senos más que nada en el seno sagital superior, que es este que cruza por acá, o este que cruza por acá, ahí es donde se reabsorbe y se vuelca ahí. Los senos que son como venas en realidad, pero que son más de mayor calibre que las venas, que las venas en general. Son de mayor calibre y tienen la pared más fina. ¿Y por qué se dan el gusto de tener pared más fina y tener más calibre sin miedo a reventar? Porque está el hueso y está la dura madre conteniendo eso. ¿Me explico? Si no tuviera una contención así, no podrían darse el lujo de tener semejante calibre y ser tan finita su pared. ¿Se entiende? Pero bueno, el líquido cefalorraquídeo se vuelca en el seno sagital superior, más que nada, desde la vellosidad aracnoidea al seno sagital superior, y de ahí va a los senos sagitales, los senos en general. Fíjense los senos cómo es que funcionan. Yo no me metí mucho en eso, pero no le quise. Hay un drenaje anterior y un drenaje posterior. Todos estos senos, en definitiva, terminan en la yugular interna, como todo lo que viene de la cabeza.
termina todo en la yugular interna. ¿Estamos? Nunca vi que tomen los senos esto, por eso no se los voy a explicar ahora, acá está explicadito todo. Viene, pero no me voy a detener porque nunca vi que lo tomen pero todo termina, los senos que traen la sangre del cerebro, o sea, en realidad viene de venas más pequeñas que terminan en los senos y los senos juntan toda la sangre y la llevan por la yugular interna. Pero entonces, en definitiva, y de la yugular interna, termina en la aurícula derecha finalmente, por la yugular interna, se une la vena subclavia y terminan formando el tronco venoso brachiocefálico, a la derecha y a la izquierda, que terminan en la vena cava superior y que terminan en la aurícula derecha. ¿Estamos? Terminan en la aurícula derecha. Y de ahí, ¿qué pasa? Va a los pulmones, al ventrículo derecho, va a los pulmones, se oxigena, se le limpia la sangre y vuelve la sangre que va al cerebro, a los plexos coroideos, para seguir formando líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende cómo es el circuito? Pero que tienen que tener claro que se forman los plexos coroideos y se reabsorben en las vellosidades aracnoideas. ¿Estamos? ¿Y dónde circula? Circula por el espacio subaracnoideo y circula por los ventrículos. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículo lateral. ¿Se entendió más o menos cómo es el tema de la circulación del líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se reabsorbe? Acá está todo resumidito. Y hay un audio que lo explica, pero bueno, se entendió, me parece, ¿no? Eso por ahí la gabaje de tomar eso. Fíjense, bueno, se lo voy a explicar ahora. Yo le voy a hablar de las vías sensitivas, de las vías motoras. Acá tienen lo que es una vía sensitiva. Viene la sensación, que sea vibración, presión, lo que sea, entra por el ganglio de la raíz posterior, sube por todas estas estructuras y llega al tálamo y del tálamo a la corteza. Ahí es cuando se hace consciente. Tengan en cuenta que el tálamo es la estructura, es la aduana de la corteza. Todo lo que va a llegar a la corteza tiene que pasar por el tálamo. ¿Estamos? Hay un núcleo que es el ventro posterolateral, porque hay varios núcleos acá. Lo que es sensitivo de los que vienen del tacto, de la presión, vibración, propriocepción, todo esto, van al núcleo del ventro posterolateral. O sea, está ordenadito, es como una aduana, realmente como una oficina el tálamo. Tenés un núcleo que es el geniculado lateral, que todo lo que es la vía visual, todo lo que viene desde la vía visual, llega al tálamo, pero no llega a cualquier lado del tálamo, llega al cuerpo geniculado lateral. Lo que es de la vía auditiva llega al cuerpo geniculado medial. Lo que es todo lo que es vibración, presión, tacto y demás, viene al ventro posterolateral. O sea, todo ordenadito está acá. Es una aduana realmente. Y de ahí va la corteza. Y se hace consciente y uno se entera que se quemó, que se pinchó, que se siente una presión determinada. ¿Estamos? Eso sería una vía sensitiva. Pero ojo que lo que es calor y frío, o sea, pasa de lo que temperatura y dolor en realidad, viene por otra vía que se llama tracto espinotalámico. Todo lo que es vibración, propiocepción, presión y demás, viene por el cordón posterior, se le llama. La vía del cordón posterior o de Golgi de Burdach, se le llamaba antes, o Gracili cuneiforme. Lo que tiene que tener claro que no todas las sensaciones suben por la misma vía. La espinotalámica lleva información térmica y algésica, o sea, del dolor, y todo el resto de las sensaciones vienen por la vía del cordón posterior. Pero todo pasa al tálamo y del tálamo a la corteza y ahí sí se consiente. Esto muestra lo que viene por el trigémino, o sea, lo que viene de la cabeza y de la cara, o sea, el cráneo y cara viene por acá. Viene por el ganglio de Gasser, que es el del trigémino, que viene por acá, llega al tálamo y a la corteza también. Esto sería lo que viene si yo me muerdo la lengua, si me quemo la lengua, si me duele un diente, si todos esos dolores que vengan de la cara vienen por el trigémino. Entonces la vía que se llama trigémino talámica, porque va del trigémino al tálamo y del tálamo a la corteza y ese se consciente.
¿Está claro? Esto es un resumen de lo que es la vía sensitiva. Y la motora es la vía piramidal. La vía piramidal viene, la neurona motora superior pasa por la cápsula interna, se cruza al lado opuesto en la decusación piramidal a nivel del bulbo raquídeo, va por la médula y ahí hace sinapsis con otra neurona que se llama motoneurona inferior, que es la que va a ir hasta el músculo para que se contraiga. Entonces yo quiero, en mi cerebro sale la orden de que quiero mover el mouse, y bueno, y va la orden, baja, hace sinapsis en mi médula con otra neurona, que la neurona viene, o sea, la vía neuronal viene y llega hasta mi dedo para mover mi mano para mover el mouse. ¿Se entiende? De acá sale la orden, porque es una orden consciente. Yo decido mover el mouse. ¿Se entiende? Acá lo que quiero mostrar es que por ejemplo, a mi mano va a venir por el córtico espinal lateral. Córtico espinal, porque va de la corteza a la médula espinal, se le llama también vía piramidal, porque estas neuronas tienen el cuerpito de forma piramidal, por eso se llama vía piramidal. Y acá, por esta vía, tracto de córtico espinal anterior, va todo lo que vaya a mover los músculos, por ejemplo, los músculos que hacen que yo me quede sentada, a pesar de que pasó un buen rato, me quede sentada y no me ande cayendo. Los músculos que están en la columna, alrededor de la columna y en la zona del tórax, que hacen que yo me mantenga en mi postura. Todos los que son los músculos cercanos a la línea media, son los que van por esta vía. Y lo que muestran acá es los de los pares craneales. Vienen de la corteza y de ahí hacen sinapsis con núcleos, no con la asta de la raíz, el asta anterior de la médula, para que salga otra neurona inferior. Hacen sinapsis con los núcleos del tronco, por ejemplo, el núcleo del facial, del hipogloso, etcétera, y de ahí la neurona sale para hacer sinapsis, para hacer que se contraiga determinado músculo. ¿Se entendió? Estos serían las vías motoras, todo lo que es motor. Esto es lo sensitivo, lo que es de subida, la vía aferente, y esto es lo motor o eferente. ¿Está bien? ¿Ve? Esto es lo que sube, lo sensitivo, y acá muestran lo que baja. Sabemos que esta es la espinotalámica, esta es la columna, el cordón posterior, y esta es la vía que baja, la motora córtico-espinal anterior y lateral. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el sistema nervioso central? No es para que se lo aprendan exactamente su nombre, pero para que entiendan cómo más o menos es que funciona todo esto. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Sí, sí. Acá, si vamos a hablar del tronco encefálico, vamos a arrancar con el tronco encefálico. Tenemos bulbo, protuberancia, mesencéfalo y bueno, y la formación reticular, que es una serie de núcleos y fibras que están dispersos por ahí. Yo nunca vi que le tomen las medidas del bulbo raquídeo, cosas así, pero esto lo copié y pedí el apunte viejo. Está descrito el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Por ahí pueden tener más o menos noción de cuánto miden más o menos. Tienen que tener en cuenta qué núcleos son de qué pares craneales. Ustedes tengan en cuenta que los pares craneales, ustedes saben que son 12, ustedes que saben que 9, 10, 11 y 12 y parte del 8, pero en realidad acuérdense así, 9, 10, 11 y 12, los últimos pares craneales tienen sus núcleos en el bulbo, o sea, más abajo. En la protuberancia están los del 5, 6, 7 y 8, y los del 3 y 4 están en el mesencéfalo. Ahí están los núcleos, digo porque por ahí preguntan eso. Yo les puse un cuadrito. Mira, ¿ven? Este es el bulbo. ¿Viste? Esta es la decusación de las pirámides. La vía piramidal, vieron que les dije que baja y se cruza al otro lado. ¿Y por qué es importante? Porque si alguien tiene en la cápsula interna que le había mostrado en el encéfalo un ACV, no va a poder mover, el ACV está al lado derecho y lo que no puede mover al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la vía piramidal se cruza al otro lado. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, tienen el nervio vago. Acá el núcleo del hipogloso, que es el 12, núcleo del vago,
uno de los núcleos que tiene el vago, ve que están a la altura del bulbo. 9, 10, 11 y 12 están a la altura del bulbo. Si se bajan, se encuentran con la protuberancia. Está el 8, 7, 6 y 5, los núcleos de los nervios que están en la protuberancia. Y el 3 y el 4 son los que están en el mesencéfalo. Acá está el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Fíjense cómo está el par 4. El par 4 sale del mesencéfalo. Y en los núcleos están ahí. El 5, 6, 7 y 8 están en la zona de la protuberancia. Ve el 7, el facial, ¿ve? Está por ahí por la zona de la protuberancia. Y el 9, 10 y 11 y 12 salen de la zona del bulbo raquídeo. El 8 está medio compartido, por eso está en el límite. En algunos libros dicen que hay parte del 8 sale de la protuberancia, otros de los núcleos están en el bulbo, está por ahí, en el límite. ¿Se entiende? Entonces, 9, 10, 11 y 12 bulbo, 5, 6, 7 y 8 protuberancia y 3 y 4 mesencéfalo. De ahí están los núcleos de los pares craneales que corresponden y de ahí salen también. Yo le había puesto, que se lo agregué porque vi que lo dieron muy en detalle. Esto. Hay profes que preguntan lo que es el origen aparente y el origen real. No es que se tengan que aprender todo esto que dice el cuadro, pero que tengan más o menos el concepto de qué significa origen aparente y origen real. Acá fíjense que el 3 y el 4 salen del mesencéfalo. El 5, 6, 7 y 8 de la protuberancia. Y del bulbo raquídeo salen 9, 10, 11 y 12. Y es ahí donde están los núcleos, de esa altura, por eso salen de por ahí. Pero fíjense lo siguiente, por ejemplo. A una compañera le preguntó, profesora, de dónde salía el 8, me parece. Bueno, uno de esos, pero le preguntó, le hizo esa pregunta. ¿Quién? Creo que me dijo que era David. ¿De dónde salió? Le habría preguntado que le explique el origen real y aparente. Sí. Porque yo lo que vi en las clases por ahí que explicó David es muy fino preguntarle exactamente dónde. Yo ese cuadrito por las dudas se los dejé, pero me parece es muy fino que pregunten de dónde sale exactamente cada nervio. Lo que por ahí me parece que es lo que intentaban aclarar es lo que es la diferencia entre origen real y aparente. No solamente David, Carniel también explicó en una de las clases cuál es el origen real y aparente. Por ejemplo, le quiero dar algún ejemplo que sea el óptico, por ejemplo. Ahí tienen un ejemplo de origen, para que entiendan lo que es el concepto de origen real aparente. Eso de que le tomen exactamente, se van a volver locos. Acá está la información. Si tienen miedo que le tomen eso, pero no creo que las chicas no se enloquezcan con eso, porque o sea, sí entiendan el concepto de real y aparente, pero no exactamente de dónde salen anatómicamente, de dónde se lo ve salir y de dónde realmente salen, que eso es el origen real y el aparente. Ustedes, por ejemplo, tienen el origen aparente, bueno, el origen real. Ustedes vieron el nervio óptico. ¿El nervio óptico de dónde sale? De las células ganglionares de la retina. Vieron que están los fotorreceptores que hacen sinapsis con distintas células hasta que las últimas son las ganglionares. Las ganglionares, los axones de las ganglionares son las que forman el nervio óptico. Pero ustedes no ven esas células ganglionares. Lo que ustedes ven es, el origen real es en las células ganglionares, pero el aparente es cuando ven salir el nervio óptico del globo ocular y se cruza, antes de cruzarse en el quiasma óptico. O sea, por eso corresponde al ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Eso es lo que uno cree que es el origen del nervio óptico, donde realmente lo ve. Pero uno no ve las células ganglionares de dónde salen. ¿Me explico? Lo que se ve, lo que parece de dónde sale el nervio óptico, parece del ángulo anteroexterno del quiasma óptico. El quiasma es donde se cruzan los dos nervios ópticos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué es la diferencia entre origen real y aparente? Sí, se entiende.
porque eso es lo que yo noté que querían que entendiera. Profe, Sí. estuvimos virtual a uno de los chicos que estaba antes que yo, le preguntó en qué parte de los lóbulos del cerebro se encuentra cada par craneal, le preguntó David y Carniel, rendimos con ellas, y le tuvo que nombrar en qué lóbulo estaba el óptico y demás así. Y, ¿Cómo? O sea, se escucha todo muy entrecortado. y yo solamente a mí me preguntó, decime el nombre del par craneal número 10 y bueno, y le dije que, pero ella preguntó en qué parte del cerebro estaba cada par craneal. Lo que pasa es que se escucha, yo no sé si soy yo la que escucho mal, pero lo escucho todo entrecortado. Que dice que le preguntó en qué parte del cerebro sale cada nervio, algo así. Que le preguntó Carmen. Cada, No, dice que le preguntó en qué parte del cerebro está cada par craneal. exacto. ¿Cómo? Sí, no, ¿me pueden traducir, por favor, lo que...? Porque es todo entrecortado, lo escucho, no sé si yo soy yo la que lo escucho mal. Que le preguntó en qué del cerebro está cada par craneal. No, es que es eso justamente, lo que le debe haber querido preguntar, que eso es lo que le estaba diciendo, es los núcleos, ¿dónde están los núcleos de cada par craneal? Por ejemplo, del 3 y del 4 están en el mesencéfalo, los del 5, 6, 7 y 8 están en la protuberancia, el 9, 10, 11 y 12 los núcleos, y la salida a su vez están a nivel del bulbo. Eso es lo que le deben querer preguntar, no le pueden preguntar más que eso porque es muy fino preguntar más que eso. Claro, por eso ninguno de los dos le entendíamos, por eso. Pero cuando me Claro, preguntó, no, es eso nomás, ¿eh? Eso lo que le quieren preguntar. Por eso yo le puse este cuadrito, pero más que nada para que, no para que se aprendan lo que dice acá exactamente, sino para que tengan claro, acá se le graba bien que el 3 y el 4, sus núcleos, y a su vez se lo ve salir a la altura del mesencéfalo, el 5, 6, 7, 8 de la protuberancia, y 9, 10, 11 y 12 del bulbo. Ahora, acá fíjense si se ponen a mirar, el nervio vago nace, el origen aparente, nace en el surco lateral del bulbo por encima del espinal. O sea, es un molazo que se aprendan esto, es demasiado fino. ¿Se entiende? Por ejemplo, se ponen a ver el facial, nace de la fosita lateral del bulbo por dos raíces. O sea, con que sepan más o menos la altura, de dónde nace, dónde están los núcleos, ya está. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, nace de la cara anterior del bulbo en el surco transversal que separa la protuberancia de la pirámide anterior. O sea, el lugar exacto de dónde sale, eso no le van a preguntar. ¿Me explico? Pero sí le van a preguntar que el nervio, el par craneal 6, a la altura de dónde sale, de la protuberancia. ¿Se entiende? Eso es lo que le deben querer preguntar. Y el concepto de aparente y real. Y el concepto de origen real y origen aparente. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá, el 4. Tiene lugar por algunos filetes a cada lado del frenillo de la válvula de Viesans. O sea, son términos anatómicos muy quisquillosos que no le van a tomar. Tienen que saber nada más que a nivel del mesencéfalo sale el nervio, el par craneal 4. Punto. Y el 3 también. ¿Estamos? ¿Y cuál es el origen real, por ejemplo, del cuarto par craneal en su núcleo propio o en el núcleo del pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del tercer par craneal? O sea, el núcleo de donde están los cuerpitos de las neuronas, que tiene su núcleo, el cuarto par craneal, ahí es el origen real. Lo que pasa es que uno no lo ve. Está dentro, es que tendría que cortar el bulbo para ver el núcleo. ¿Me explico? Eso no lo ve, está dentro, está escondido adentro del bulbo. Lo que uno ve salir es el nervio patético a los lados de la válvula de Viesán. Ese es el origen aparente, eso es lo que uno ve como lo que ve salir. Esto, por ejemplo, lo podemos ver
Espérate, ahí te lo muestro. Espérate. ¿Dónde está? El 3 y el 4. Ve el 4, ve, ay, no, este no está lindo, este dibujo. Uno que les mostré hoy, ahí se veía perfecto cómo sale y se cruza. Es el único que se cruza con su compañero, se cruzan para el otro lado, el cuarto par craneal. Pero es otro detalle que no le van a tomar. ¿Es del tercer B? Ah, bueno, le voy a mostrar el cuarto. Acá el cuarto se cruza y sale. Uno ve salir, lo ve salir a ambos lados de la válvula de Viezan, que es esto. Así lo ve salir. Este es el origen aparente, pero en realidad el origen real está ahí adentro, está enterrado ahí el núcleo con los cuerpos de neurona que van a formar el nervio. ¿Se entiende? Los cuerpos de las neuronas que forman el núcleo del par craneal 4 del patético está enterrado ahí adentro, ahí uno no lo puede ver. Ese es el origen real, pero el aparente, el que uno cree que es el origen, es acá, a los lados de la válvula de Viezan. Pero lo que tiene que saber que es a la altura del mesencéfalo, punto. No, ni digan, ni mencionen la válvula de Viezan. ¿Se entiende cómo es el tema? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, ahora quedó claro, profe. Fíjense el origen real del tercer par craneal, el óculo motor. Acá está el núcleo. Pero esto porque le hicieron un corte justo que se ve el núcleo, pero en realidad este es el origen real, pero no se ve. Uno, si lo mira desde acá y no lo hubiera cortado, ve salir este nervio. Este es el origen aparente. ¿Se entiende? Y le va a decir, entre medio de los pedúnculos cerebrales, le va a decir una frase así. ¿Se entiende? Ese es el origen aparente, el que uno cree que sale de ahí, pero en realidad el origen real está acá, en el núcleo oculomotor, que está a nivel del mesencéfalo. ¿Estamos? Pero tanto detalle anatómico no le van a pedir. Con que digan a qué altura el 3 y el 4 a nivel y lo simplifíquenlo, porque el tórtoro por ahí manda el 8 entre medio, o sea, menciona que hay partes del 8 que salen de la protuberancia y parte del bulbo. Pero el bulbo sale el 9, 10, 11 y 12, en la protuberancia el 5, 6, 7 y 8, y el 3 y el 4 del mesencéfalo, punto. Para simplificar, digamos. ¿Estamos? ¿Ve? Acá hay parte del 8 que sale del bulbo y parte del 8 sale de la protuberancia, pero apréndanse que salen de la protuberancia y listo, como dicen en la mayoría de los lugares. Esto es como muy fino, saber que está parte y parte sale de un lado y de otro. Bueno, creo que esto lo resumí del tórtora, que por ahí es medio riguroso en algunas cosas. Además, tengo ganas de sacarlo porque en la mayoría de los libros dice como que el 8 sale de la protuberancia. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Pues no me quiero meter más. Ustedes, que quede claro que los bulbos protuberancia y mesencéfalo son la continuación de la médula. Hay vías que suben y bajan por ahí. ¿Estamos? Y hay núcleos de los distintos pares craneales. ¿Ven cómo sale el origen aparente? Es el que vemos acá. El origen real está ahí enterrado adentro, que ahí donde están los núcleos, o sea, los cuerpitos de la neurona, de los axones que van a salir, que uno ve salir. ¿Estamos? Y acá mencioné los núcleos que hay. En el bulbo raquídeo está el núcleo gustativo, coclear y vestibular. Bueno. No quiero profundizar tanto porque no toman eso. Sí, eso sí. Tener claro que en el bulbo están los núcleos, los centros cardiovascular, el área de ritmo del centro respiratorio. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? El centro del vómito, deglución, estornudo, tos, hipo. Todos estos centros están en el bulbo. Y en la protuberancia está el área neumotáxica y apnéutica, que ayer yo no me puse a
a profundizar demasiado, pero el área neumotáxica y asnéutica también contribuye al ritmo de la respiración junto con los núcleos del centro respiratorio que están en el bulbo. Entre los dos hacen que la respiración sea coordinada. Están el área rítmica del centro respiratorio que está en el bulbo y el área neumotáxica y apnéutica que también intervienen en la regulación del ritmo respiratorio. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Sí, profe. Bueno. Después, acá se ven las pirámides, cómo se disputan, creo que he dicho. Los pedúnculos cerebrales que forman el mesencéfalo son en realidad la vía piramidal cuando baja, cuando pasa por la zona del mesencéfalo, forma esto que parecen palmito, que son fibras que bajan, tractos que bajan, que forman parte de la vía piramidal. ¿Estamos? Bueno, el cerebelo. ¿Qué es lo que hay que tener claro del cerebelo? El cerebelo interviene, esto es lo importante, esto está copiado y pegado del apunte viejo, interviene en el equilibrio, tono y postura y movimientos voluntarios y coordinados y la precisión de los movimientos. En esto interviene. ¿Estamos? Fíjense cómo tiene muchísimos cuerpos neuronales y este árbol de la vida que se llama, que son axones de todas estas células que hay acá, de estas neuronas que hay acá. El cerebro, fíjense lo que dice acá, que es la 10ª parte de la masa encefálica, pero tiene la mitad de las neuronas. Tiene muchísimas neuronas. Concentra la mitad de todas las neuronas que hay en el sistema nervioso central, pero es solamente el 10% en peso. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, tiene no importa, eso no creo que le tomen. El vermis, que es esto, y los hemisferios cerebelosos. ¿Estamos? Más que nada, contar en qué interviene el equilibrio, tono pero lo que es interesante es que esta zona central interviene en el equilibrio, porque interviene en la regulación de los movimientos cercanos a la línea media. En cambio, esto es lo que interviene en la regulación de los movimientos de los músculos que están alejados de la línea media. Entonces, lo que interviene en lo que es los movimientos precisos son estos, el movimiento de los dedos, por ejemplo. Y lo que interviene en los movimientos que tienen que ver con los músculos, que tienen que ver con la postura, son estos que están acá, estas neuronas que están acá. Están organizaditos el cerebelo. ¿Qué más? Lo que es interesante del cerebelo es que es el que se encarga de juntar toda la información que tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, la información que viene de los propios receptores que están en las articulaciones, en los músculos, llegan al cerebelo. Esa información llega al cerebelo, o por ejemplo del aparato vestibular. Del aparato vestibular llega información al cerebelo y de ahí es como que integran toda la información y le mandan vía tálamo siempre, porque hay que pasar por el tálamo, a la corteza para decirle cómo tiene que, es como un GPS, ¿no es cierto? Es como que que le explica cómo tiene que hacer el movimiento, porque la corteza es como que fuera el presidente, él da las órdenes, el presidente es el que firma para decir que se haga una cosa u otra, pero son los ministerios los que le aconsejan al presidente, los asesores, más que nada los asesores, los que le dicen al presidente cómo tiene que hacer las cosas. Y los asesores, a su vez, les llega información de los ministerios. No es que dicen lo que se le canta a los asesores. Entonces, el cerebelo sería como los asesores que reciben información de los distintos ministerios y que según eso le mandan la orden al presidente para que ejecute las órdenes. ¿Se entiende? Para que se contraigan los músculos de tal o cual manera. ¿Estamos? Eso a grandes rasgos cómo funciona el cerebelo.
Entonces recibe, por eso tienen los pedúnculos cerebelosos. Fíjense que hay pedúnculos cerebelosos, superiores y medio inferiores. De los inferiores viene la información que viene de la médula, por ejemplo, del aparato vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, que está en el oído interno. De ahí viene toda la información que viene desde abajo. Llega al cerebelo y del cerebelo, por los pedúnculos superiores, mandan la información al tálamo para que del tálamo vaya a la corteza y le llegue esa información al cerebro. ¿Se entiende? Así es como funciona el cerebelo. Y de esa forma hace que los movimientos sean coordinados, porque si no fuera por el cerebelo nos moveríamos como Frankenstein. Haríamos un montón de movimientos torpes que no serían efectivos. Y gracias al cerebelo es que los movimientos son coordinados, porque integran información que viene del aparato vestibular, que viene de los propioceptores, que están en las articulaciones y músculos, y le avisan de en qué posición está para ver cómo se hace el siguiente movimiento. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo es la función del cerebelo? ¿Por qué es que actúa en el equilibrio, tono y coordinación? ¿Está bien? Sí. El diencéfalo está compuesto por tálamo, hipotálamo y epitálamo. El tálamo es esto. ¿Se acuerdan que yo le dije que es la aduana? Todo lo que llega a la corteza tiene que pasar por el tálamo. El tálamo es como una aduana, pero bien organizadita, que tiene distintas oficinas. Acá está lo que le llega, es el núcleo ventroposterolateral, es lo que le llega de lo que... Ahora lo dividen, en mi época se dividía BPL, el ventroposterolateral, ahora lo dividen en posterolateral y ventral posterior. Llega la información, por ejemplo, de la vibración, propiocepción. Por el eje espinotalámico también llega acá, o sea, de la temperatura, del dolor, todo eso llega acá. Y de acá va la corteza y se hace consciente. Todo lo que viene de la vía visual llega al geniculado lateral y de ahí a la corteza. Todo lo que viene de la audición, del oído, viene por acá, del cuerpo geniculado lateral y de ahí a la corteza. ¿Se entiende cómo está organizadito? Todas las sensaciones, la parte de las vías sensitivas llegan no a cualquier lado del tálamo, sino al que corresponda para ir a la corteza. ¿Estamos? Que tengan una idea de lo que es la función del tálamo. Y el hipotálamo es una serie de núcleos. De todos esos núcleos, ustedes lo que van a sentir nombrar en endocrino es el paraventricular y el supraóptico. El supraóptico, que es este, y el paraventricular. Estos dos verdecitos son los dos de los que van a escuchar hablar después. Pero hay un montón de núcleos en el hipotálamo. Fíjense cómo se conectan estos dos por medio del infundíbulo, con la neurohipófisis. Esos dos sintetizan la ADH y la oxitocina, la mandan por acá vía neuronal, vía nerviosa, a la pars nerviosa o posterior de la hipófisis, y de ahí a sangre, a los riñones, a donde tenga que actuar la ADH o la oxitocina. ¿Estamos? Pero este es el hipotálamo. ¿Y en qué interviene el hipotálamo? Acá está resumido en qué cosas interviene el hipotálamo. Controla el sistema nervioso autónomo, produce hormona, porque ustedes saben que en endocrino saben que hay factores liberadores e inhibidores que son producidos por el hipotálamo. Por eso a eso se refiere con producción de hormona. Y aparte produce la antidiurética y la oxitocina, como dijimos recién. Regulación de los patrones emocionales de conducta, regulación de la ingesta de alimentos. El centro del hambre y de la saciedad y de la sed y de la temperatura están en el hipotálamo. ¿Estamos? Regulación de la frecuencia cardíaca y estado de conciencia. Bueno, el hipotálamo, al igual que la formación reticular, de la que no me metí a hablar, tiene que ver y la glándula pineal también intervienen en lo que es el ciclo sueño-vigilia. Sueño-vigilia, sí. Los ciclos circadianos. ¿Estamos? Y el epitálamo es la glándula pineal. La glándula pineal es el reloj biológico, punto. No me voy a meter. Tiene que ver con las respuestas emocionales. Los psicólogos estudian mucho la glándula pineal. Pero bueno, no me voy a meter mucho más en eso porque esto es un tema complicado. Pero eso es el diencéfalo. Se pregunta, ¿el diencéfalo por qué está formado? Por el tálamo, hipotálamo y epitálamo. Y también podrían decir el subtálamo. ¿Estamos? Acá dice de cada núcleo para qué sirve, pero en realidad el más importante es el núcleo ventral posterior, a su vez, que es el que recibe todas estas sensaciones: tacto, presión, vibración, prurito, cosquilleo, temperatura, dolor, propiocepción,
y la envía a la corteza cerebral. El geniculado lateral lleva la información la información de la que viene de la vía visual, y el medial la de la vía auditiva. ¿Estamos? Entonces, en 2 palabras hablé de diencéfalo. ¿Estamos? El cerebro. Está claro, ¿no? Todo lo que es diencéfalo, miren todo lo que hablamos. Hablamos del tronco encefálico. Ahora, después de todo lo que hablamos, chicos, si les llegan a preguntar, ¿y cómo está constituido el tronco encefálico? No pueden dudar. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Eh? Sí. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídea. ¿Estamos? Eso no pueden dudar de eso. Y eso les preguntamos y no saben eso a veces. ¿Estamos? Entonces, hay cosas básicas que la tienen que saber. Después pueden leer todo lo que quieran. Pero hay cosas básicas que no tienen que dejar de saber. ¿Estamos? Bueno. El cerebelo en que interviene. El diencéfalo, el tálamo, ya saben lo que es. Aduana, acuérdense la palabra aduana. El hipotálamo, ya también saben que todos los núcleos y los centros que hay ahí. Y el cerebro, ahora sí. Tiene los lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, y hay un lóbulo de la ínsula, que este que está acá está proyectado porque está adentro. Surcos, hay surcos. Hay una diferencia entre surco y fisura, o cisura. El surco es más superficial. La fisura o cisura es más profunda. ¿Estamos? Acá tiene el surco. Hay surco. Estas son las circunvoluciones. Los choricitos, eso, lo que está entre los surcos, se llaman circunvoluciones. ¿Estamos? Todas estas son circunvoluciones. Y estos son los lóbulos. ¿Está bien? Hay 2 surcos, que es el surco central y el surco cerebral lateral, que se consideran cisuras o fisuras, porque fíjense, si se fijan en el apunte viejo, dice la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Esta es la de Rolando y esta es la de Silvio. O sea que en el apunte de la cátedra considera que son fisuras, que son fisuras. Son más profundas que los surcos. ¿Estamos? No es como la fisura longitudinal, que es la que separa los 2 hemisferios, pero esta es una fisura y no es joda, esta es una fisura de en serio, la que separa los 2 hemisferios. Pero esta también se la pueden considerar fisura, según algunos libros la consideran fisura. Acá la consideran surco, consideran que no es para tanto, es un surco. Pero bueno, fisura de Rolando, esta, por eso le llama a esta región prerolándica y esta posrolándica, esta porque está adelante, esta por detrás. Esta es el área motora primaria, esta es el área sensitiva primaria, que ya vamos a ver. Y este es el de Silvio. ¿Estamos? La de Rolando separa el lóbulo frontal del parietal y la de Silvio separa el temporal del frontal y del parietal. ¿Estamos? Hay otro surco, parieto-occipital, pero estos 2 son los más importantes, lo que les dije. Está claro más o menos lo que son surcos, circunvoluciones, lóbulos, cuántos lóbulos hay. Eso. Eso sería la corteza. Mire lo que dice acá. Sustancia gris mide 2 a 4 milímetros. Contiene miles de millones de neuronas en capas. Son 6 las capas, no creo que les pregunten eso, pero son 6 las capas de neuronas que forman la corteza. Los lóbulos, los surcos, los giros, que les dije recién, giro postcentral y precentral, o giro prerolándico y posrolándico. La sustancia blanca, ¿qué sustancia blanca tenemos? Esta es la sustancia blanca, pero para entenderla mejor hay tractos de asociación, de proyección y comisurales. Estos son los tractos comisurales que comunican un hemisferio con otro. Esto no le van a tomar, esto ya me estoy cebando, ya me estoy yendo para... Pero bueno, hay sustancia blanca que comunica un hemisferio con otro, la cápsula interna que son de proyección, que van desde tus centros superiores a inferiores, y la de asociación, que son estos tractos que comunican distintas zonas del mismo hemisferio. Bueno, es sustancia blanca, que tiene distintos nombres, punto.
Los núcleos de la base, bueno, eso tampoco evito que lo pregunten. Estos son los núcleos de la base, el caudado y el putamen. El caudado es este que tiene forma de C, por eso se llama caudado, y el putamen es este. En realidad está el putamen y el pálido. Este es el núcleo lenticular, se le llama en conjunto porque es como una lente, este que está acá. El núcleo lenticular y el caudado. El lenticular está formado por el putamen y el pálido, globo pálido. Y esos son los famosos núcleos de la base. Esto se ve acá, el caudado, porque es esta parte la que está agarrando justo. ¿Se entiende? Y este es el tálamo, y este es el tercer ventrículo. ¿Se entiende cómo es el corte? Este es un corte coronal o frontal. Se entiende más o menos los núcleos de la base, para tener idea. Porque tiran nombres y le llegan a preguntar, pero nunca preguntaron núcleos de la base. Núcleo lenticular, pálido y putamen, núcleo caudado, y que forman el cuerpo estriado. ¿Estamos? ¿Tiene que ver los núcleos de la base con qué? Con el inicio y fin de los movimientos. Por eso se dice que el trastorno obsesivo compulsivo hay una alteración en el núcleo de la base. Hay un montón de estudios de investigación sobre los núcleos de la base con respecto a un montón de enfermedades hoy en día. Por eso es interesante que por lo menos sepan de que existen los núcleos de la base. Sistema límbico tiene que ver con las emociones y con la memoria. Hay una vía septo-hipocámpica o septo-hipocampal, que es la que se ve alterada en el Alzheimer. A su vez acá, por ejemplo, en los núcleos de la base, no quería meterme en ese tema, pero el Parkinson es por una alteración de la vía nigroestriatal, que va de la sustancia nigra, que es parte del subtálamo, hacia el cuerpo estriado, la vía nigroestriatal. Esas vías que están formadas por neuronas dopaminérgicas se van muriendo. Y en eso consiste el Parkinson. Y el Alzheimer consiste en que se va muriendo las neuronas de la vía septo-hipocampal. El septum está mencionado acá y el hipocampo también. Son estructuras del sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con las emociones y con la memoria. ¿Está claro? Los bulbos olfatorios son parte del límbico, porque tiene que ver mucho, el sentido del olfato tiene que ver mucho con la memoria y con las emociones. Más que nada con las emociones tiene que ver, es parte del sistema límbico, el bulbo olfatorio. Bueno, yo he visto clases que se han puesto a hablar mucho del sistema límbico, por eso yo no me voy a desarrollar tanto, pero bueno, pero que sepan, que tengan idea de que tiene que ver con las emociones, como la amígdala, el hipocampo, son todas estructuras de las que se habla mucho con respecto al sistema límbico. Acuérdense, hipocampo y a la amígdala. ¿Estamos? Y acá los núcleos septales, que van del septum al hipocampo, son los que tienen que ver con la memoria, son las que están alteradas en el Alzheimer. Pero tienen que ver con las emociones y la memoria. ¿Está claro? El sistema límbico. Es el cerebro emocional. ¿Está bien? Ahí está. Tiene un montón de sucursales, el sistema límbico, todas estas estructuras, el bulbo olfatorio, que es parte de la vía olfatoria, no tiene un pito que ver. Bueno, pero tiene que ver. Es parte del sistema límbico. ¿Estamos? Ahí están los núcleos septales. El septo hipocámpico, la vía septo hipocampal, es la que está afectada en el Alzheimer. Ahora, lo que le quiero explicar ahora, cómo es el tema y después pasamos a pares craneales, cómo es el tema de cómo se organizan las áreas del cerebro. Tenemos áreas primarias y áreas de asociación. Área primaria significa, por ejemplo, al área somatosensitiva primaria.
son el área donde llega la información, pero después se tiene que procesar. En las áreas de asociaciones donde se procesa. Por ejemplo, ustedes tienen este área. Acá el área visual. Hay área visual primaria y área de asociación visual. El área primaria es que cuando uno ve algo, la vía visual, ustedes saben que empieza en la retina y de ahí va toda la vía hasta la corteza occipital. A esta zona llega la información. Si ustedes vieran las neuronas que se activan, serían estas. Pero cuando uno ve algo, por ejemplo, acá tengo un termo, yo veo el termo y cuando lo veo, se activa esta área. Pero para que yo lo reconozca, se tienen que activar estas dos, la 18 y la 19. O sea, acá están todos los archivos que tienen que ver con lo que uno va aprendiendo. ¿Estamos? Esas son las áreas de asociación. Después, por ejemplo, en el área gustativa también hay área primaria y área de asociación. En el área auditiva, que está en el lóbulo temporal, también hay áreas auditiva primaria y área de asociación auditiva. ¿Estamos? Acá tienen el área motora primaria, que es la circunvolución o el giro prerolándico, que está delante del surco de Roland, de la cesura de Rolando o surco central, y la postcentral o posrolándica, que es el área somatosensitiva primaria. Acá llega la información cuando yo me quemo, me pincho, lo que sea, llega la información acá, a esta zona. Y cuando quiero mover el mouse, la orden sale de acá, del área motora primaria. ¿Estamos? Profe, a esta parte la preguntan, o sea, te hacen preguntas sobre las áreas. No sé por qué se los digo, porque en el apunte viejo está ahí en letras grandes, no sé si lo vieron, en el apunte viejo de la cátedra. Y habla bastante del área de Wernicke, menciona varias áreas. Entonces cuando yo veo que está mencionado y en letras grandes en el apunte viejo, porque digo que en el apunte viejo es cortito, es como un telegrama. Pero yo se los doy porque lo han preguntado. Yo sé, no que yo lo haya visto, pero me han contado que le han preguntado algo sobre las áreas de la corteza cerebral. Entonces, básicamente, yo se los explico como para que puedan entender lo que dice el apunte viejo. Es poquito lo que dice, pero serán 4 o 5 renglones que habla sobre las